Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera sesión virtual de desarrollo de la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué sería importante la comunicación? Sabemos que ejecutivos y profesionales emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribir algo. Tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que llegan a ser líderes. ¿Con qué nos referimos a comunicación efectiva? Para comunicarse de forma efectiva, debemos de darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Es el medio del que se valen los profesionistas para transferir y para recibir información. Aquí tenemos, sí, lo que sería estos elementos de comunicación. Estaría el emisor, estaría el receptor. Se da una retroalimentación por parte de emisor y de receptor. Está en el centro, sí, de todo este proceso comunicativo, el mensaje. Estaría el canal por medio del cual se transmite el mensaje, un código que maneja tanto el emisor como el receptor, pero también encontramos algunas barreras que se pueden dar dentro del proceso comunicativo y que deben de solventar tanto el emisor como el receptor para poder comprender el mensaje. Acá tenemos nuevamente, el emisor es la persona que emite la información, el receptor es la persona que recibe la información, el mensaje es el contenido de la comunicación de la información, el código es el lenguaje determinado, palabras, signos escritos, gestos, el canal es el vehículo que transporta el mensaje entre el emisor y el receptor. Hay barreras que pueden ser actitudes personales, prejuicios, ruidos, no ser el momento adecuado que pueden dificultar la comunicación. Y el feedback, que sería el mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. En ocasiones, si no, pues llevamos a cabo una retroalimentación, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta si el mensaje realmente se comprendió. ¿Qué sería el pensamiento? El pensamiento podría definirse como un lenguaje que se desarrolla en el interior de la mente. Sin embargo, en la mente no solo hay palabras, sino también hay imágenes. Por esto se afirma que habría un pensamiento proposicional que contiene enunciados o proposiciones y también un pensamiento en imágenes que contiene representaciones visuales. Pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar las informaciones disponibles en el cerebro. Nos permite combinar procesos perceptivos, memorísticos y racionales para formar nuevos conceptos o tomar decisiones en la resolución de problemas. Actualmente se ha considerado que el lenguaje es una de las manifestaciones del pensamiento. Las leyes del pensamiento son universales, mientras que las lenguas son contingentes y varían según las épocas y los espacios geográficos. ¿Qué sería el lenguaje? Es un sistema de signos cuya finalidad es la comunicación entre sujetos. Este proceso mental superior nos permite estructurar el pensamiento, estableciendo conexiones entre las ideas y representaciones mentales mediante los esquemas. Por ello se dice que el lenguaje es el vehículo sobre el que discurre el pensamiento. Aquí tenemos algunas posturas acerca del pensamiento y el lenguaje. Dicen que el pensamiento depende del lenguaje, que el pensamiento aparece a la par con el lenguaje o el lenguaje aparece después de la capacidad cognitiva. En cuanto a la adquisición del lenguaje, hay una fase prelingüística. En ella existe comunicación, sonidos vinculados a necesidades fisiológicas, pero no lenguaje. Hay una fase lingüística que se subdivide en balbuceo. Se producen las primeras emisiones silábicas. Estaría en este caso la imitación, frases incompletas y el proceso del lenguaje estructurado, en donde ya encontramos una sintaxis compleja. Según Piaget, la fuente de pensamiento es la interacción del individuo con el medio y su adaptación al mismo.
El lenguaje en consecuencia de la previa maduración cognitiva, un proceso que sigue varias etapas. El desarrollo del lenguaje se iniciaría en etapa del pensamiento preoperatorio, según Piaget, hasta alcanzar su plenitud en el periodo del pensamiento operatorio formal. Entonces hay que recordar, sí, estos periodos que manejaba Piaget. Aquí tenemos las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Sensoriomotora estaría a la edad de 0 a 2 años. Encontramos como competencias clave la conducta orientada a metas, la permanencia de los objetos. Preoperacional, de 2 a 7 años, estaría el pensamiento, que sería igual a símbolos e imágenes mentales, el desarrollo del lenguaje y también los conceptos numéricos básicos. Las operaciones concretas, esta etapa de Piaget, que sería de 7 a 11 años, encontramos como competencias clave la seriación, clasificación y conservación. El pensamiento sería igual a fenómenos y objetos reales, y las operaciones formales de 11 a 12 años en adelante, que sería el sistema de pensamiento abstracto, en donde estaría la lógica y razonamiento. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que el organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, y la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget, asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. Vamos a estar viendo a lo largo de nuestras sesiones, de nuestro curso, también algunos modelos y algunas teorías que tienen que ver en este caso también con Piaget. Según Vygotsky, el lenguaje no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. A través de esto podemos señalar que el lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno, ya que biológicamente posee las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. El primer lenguaje del niño es esencialmente social, producción de la relación con su entorno más cercano, para que más adelante sus funciones comiencen a diferenciarse y con ello su lenguaje se encuentra dividido en forma egocéntrica y comunicativa. La relación entre pensamiento y el lenguaje del niño se da a lo largo de un proceso evolutivo, filogenético y ontogénico. Filogenético, el ser humano evolutivamente está provisto de estructuras adaptativas que han hecho posible que elabore pensamientos concretos y abstractos y lenguaje. Y ontogenético se refiere a las estructuras mencionadas, a que las estructuras mencionadas son activadas a partir de la interacción con el medio. Entonces aquí estaría la importancia así del contexto. Nosotros constantemente decimos, pero es que el desarrollo del lenguaje tiene que ver precisamente con el contexto. Me doy cuenta de que mis alumnos que tienen una familia, ¿verdad?, que los está apoyando constantemente en el desarrollo de competencias del lenguaje, del discurso oral, de procesos comunicativos, pues seguramente evolucionan mejor. Entonces encontramos aquí precisamente esta importancia, sí, del contexto sociocultural. Demostró que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Aquí encontramos algunos trastornos del lenguaje y de lectoescritura. Estaría la afasia, es un trastorno de la comprensión o expresión lingüística causada por una lesión cerebral. La dislexia, encontramos la fonológica, dificultad para relacionar formas y grafemas y se traduce en problemas a la hora de leer palabras nuevas.
La profunda, que integra errores visuales, señor por señal, semánticas, árbol por bosque y mixtos, orquesta por simpatía, que es analógica con sinfonía. Entonces, pues ahí encontramos algunos ejemplos. La disgrafía, que afecta a la escritura y se caracteriza por escasa motricidad fina, tensión muscular al escribir, debilidad y escritura negligente. Encontramos también estas ideas acerca de la alfabetización. Vamos a estar revisando también algunos textos escritos vinculados con este tema. Sabemos que es un conjunto de necesidades que abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de problemas, como los contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vida y continuar aprendiendo. Entonces encontramos precisamente esta definición de alfabetización de una forma pues mucho más extensa, ¿no? De acuerdo a la UNESCO. La lectura en el nivel superior, aquí estamos hablando, en muchas ocasiones estamos viendo cómo se da el desarrollo del lenguaje, pero pues también nos preocupan y nos ocupan alumnos de bachillerato, alumnos universitarios, preuniversitarios también, en donde nos vamos a dar cuenta de que las preocupaciones que tienen en el nivel básico, pues también se vuelven a repetir dentro del nivel superior, ¿no? Entonces, aquí encontramos algunas preocupaciones o algunos cuestionamientos de Carlino. Carlino es una investigadora que, bueno, se ha caracterizado precisamente por este tipo de investigaciones vinculadas con la alfabetización, pero dentro del nivel superior. ¿Por qué es necesario enseñar a escribir en la universidad? Los alumnos deberían de llegar a los estudios superiores dominando la escritura. ¿Es suficiente con un taller para los alumnos de nuevo ingreso? ¿Quién tiene que hacerse cargo de la escritura en los niveles superiores? Entonces son preguntas que tal vez estamos colocando dentro del nivel superior, pero en muchas ocasiones nos hacemos los docentes, ¿no? De cualquier nivel educativo. Escribir sirve para aprender, para construir conocimientos. De aquí la importancia de la escritura. Vamos a ver este video, cómo se debe de enseñar la lectura y la escritura. Se los voy a colocar dentro del chat para que lo puedan revisar. Es precisamente de Carlino. Marlene está preguntando que si escuchan a la maestra. Diego le responde que sí, los demás también. Marlene, si todavía tienes problemas o ya está bien, recuerden que cuando nosotros nos salimos un momento y volvemos a ingresar, en ocasiones se soluciona este problema con el audio. Ya, maestra, ya lo pude resolver, gracias. Sí, está bien. Ya te iba yo a escribir. Bien, pues voy a colocar la URL del video, ahí está. En cuanto terminen de verlo, por favor coloquen listo dentro del chat para que podamos continuar con la sesión.
Bien, ¿qué les pareció el video? ¿Quién quiere participar? ¿Qué opinan del video? Yo, maestra, ¿puedo participar? Adelante, Ulises. Bueno, me pareció interesante cómo propone que la escritura puede ser vista desde un proceso tanto teórico como práctico, ya que en muchos casos lo vemos separado, porque siempre se ha dicho, ¿no? De primero se tiene que ver la teoría y luego la práctica, pero a veces es complicado llevarlos en conjunto porque se llega a carecer de los elementos necesarios para poder llevarla a cabo. Yo, por poner un ejemplo mío, el ciclo pasado tuve primer año de primaria y nunca lo había tenido, entonces fue totalmente un reto el saber desde qué modelo voy a ocupar, qué materiales, manejarlo. Entonces a veces era un revoltijo el no saber cómo poder, si enfocarme en una cosa u otra, y es lo que me interesó a mí para unirme a esta línea de investigación de comunicación, ya que pues ahorita me dieron continuación de ese grupo, tengo segundo, y aún Mm. estoy buscando las estrategias para poder desarrollar el lenguaje de los alumnos que de cierta manera me preocupan un poco, puedan quedar rezagados para el siguiente ciclo. Claro que sí. Yo creo que bastantes de los temas que vamos a estar revisando precisamente pues te van a ser muy útiles, Ulises. Entonces, a partir de esta reflexión que vamos a estar llevando a cabo, a partir de diversas lecturas, de diversas actividades, pues vamos a estar llevando constantemente al análisis y a lo que sería la reflexión diferentes temas y diferentes ideas vinculadas con comunicación, con lectura, con escritura, sí, con esta alfabetización que en ocasiones no nos damos cuenta, pero ahorita vamos a ver también algunas ideas vinculadas con este analfabetismo, ¿verdad? Que también encontramos en la actualidad, ¿no? Y que es todo un problema. Pero bueno, vamos a estar viendo muchos temas, Ulises, que seguramente te van a servir, sí, para poder pues avanzar dentro de estas planeaciones, dentro de esta organización de la enseñanza-aprendizaje. Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿alguien más? ¿Otra opinión? Yo, maestra. Adelante, Dalia. Bueno, creo que algo que me llamó la atención del video fue que se considerara la metodología de la lectoescritura como un saber práctico y no como algo que solo se enseña per se o que sea todo mecanizado, memorizado, que se busca que la abstracción del alumno efectivamente se lleve a cabo con pues el ejercicio de la lectura misma y de la escritura, porque pues en la escuela tradicional se nos enseña, me incluyo, eh, que todo tiene que ser casi casi repetido conforme la teoría que se está enseñando. Entonces, eso ya está caduco. Lo que se busca, bueno, al menos yo con mis alumnos de preparatoria, sí busco que abstraigan, que comprendan, que reflexionen lo que están leyendo para que ellos tengan pues una criticidad del nivel que tienen en preparatoria, ¿no? Porque se les prepara para la educación superior, como usted lo indicó, maestra. Y ya sería todo. Excelente. Muy bien, Dalia. Excelente punto de vista. Vamos a encontrar precisamente que también otros autores, como por ejemplo Casani, ¿no? Nos habla precisamente de esa criticidad y pues señala la importancia de que los alumnos, los lectores, lleguen siempre a su propia postura con respecto a un tema. En ocasiones únicamente nos basamos en que deben de comprender el texto escrito, pero ¿qué es lo que pasa con su opinión? ¿No? ¿Cuál es su opinión acerca del tema? O dentro de una lectura tan básica como un cuento, ¿no? Dentro del nivel básico. Pero preguntarle a los alumnos, hacerles preguntas que vayan más allá del texto, no quedarnos únicamente en lo literal,
sino empezar a hacer inferencias, ¿no? Empezar a vincularlo con diferentes ideas y a partir de ello, pues preguntarles, pues bueno, ¿qué es lo que harías tú en lugar del personaje principal? ¿No? Entonces a ella ya los metemos en una encrucijada. Ya no es únicamente en ocasiones, no sé si les ha pasado, pero los alumnos se llegan a aprender de memoria alguna determinada lectura, de tanto que la repiten, sobre todo en primer año de primaria, ¿no? Y creemos que el alumno ya está descifrando el texto y resulta que no, que en realidad se aprendió de memoria el texto escrito y a partir de ello pues hace un buen descifrado, pero si nosotros le preguntamos qué comprendieron del texto, sí, o qué es lo que ellos harían en lugar del personaje principal, pues seguramente pues ya no van a saber qué contestar, porque únicamente pues utilizaron la memoria, ¿sí? No digamos que es algo negativo, algo malo desarrollar competencias, actitudes, aptitudes con P para la memoria, para lo memorístico, también es importante. Sin embargo, pues no podemos dejar únicamente ahí el aprendizaje, ¿no? En lo memorístico, sino también hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, esto sería muy importante llevarlo a a la reflexión y al pensamiento crítico, como bien decía su compañera. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bien, pues Carlino nos dice que debemos de preocuparnos, sí, por la escritura, por la lectura, pero más bien debemos de ocuparnos, ¿no? Acerca de estos temas. En ocasiones únicamente estamos culpando, sí, a un nivel anterior de lo que está pasando en nuestro nivel. Por ejemplo, el maestro universitario dice, pero ¿qué es lo que aprendieron en bachillerato, no? Y el maestro de bachillerato, pues ya me lo imagino culpando, ¿no? A los maestros de secundaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en lugar de eso, nosotros debemos de ocuparnos de la escritura y la lectura. Dice que cada nivel educativo culpa al anterior de las faltas de habilidades en escritura y lectura. Está, por ejemplo, esta idea de Russell, que persiste la idea de que la escritura y la lectura son habilidades aprendidas en determinado nivel, por ejemplo, en el nivel básico. Sí, sabemos que es importante este nivel, sin embargo, la lectura y la escritura nunca terminamos de aprenderlas, ¿no? De ahí su complejidad. Alguien podría decir, es que yo ya tengo un postdoctorado y por lo tanto ya domino la lectura y la escritura. No, si a lo largo de toda nuestra vida estamos desarrollando estrategias y competencias dentro de estas actividades tan complejas que sería leer y escribir. Los talleres de lectura y escritura al inicio de las licenciaturas no son suficientes por ello, ¿sí? Entonces, sabemos que está la idea de que solo los maestros de español o lenguaje son los que deben de enseñar a leer y escribir, y esto sería un error. ¿No? De acuerdo a la investigadora Carlino, cada uno de los docentes debería de ocuparse, sí, de la escritura, de la lectura. Aunque estemos hablando de diferentes asignaturas, todos deberían de estar preocupados por desarrollar la lectura y la escritura en las diferentes materias. Por ejemplo, el maestro de matemáticas debe de enseñar a leer textos de matemáticas, sí, a sus alumnos. La maestra de biología o el maestro de ciencias naturales debe de enseñar a sus alumnos a leer ese tipo de textos, ¿no? Entonces, no quedarse, sí, únicamente con la idea de que es que el maestro de español tiene la culpa de que los alumnos pues tienen problemas con ortografía, ¿no? O el maestro de español tiene la culpa de que los alumnos no comprenden lo que leen. Entonces debemos de ocuparnos de la escritura, de la lectura en cada una de las asignaturas, en cada una de las materias, ¿no? Y es algo que comparte Carlino. Hay que escribir, sí, porque contribuye al aprendizaje de los conceptos. Escribir exige poner en relación el conocimiento viejo y nuevo. Para enseñar a leer y escribir se necesita que los alumnos implementen estrategias
y la tarea del maestro es ayudar a leer y escribir para aprender. Todos los maestros deben de hacerse cargo de la lectura y la escritura en su materia. Y de esta forma, pues ya no vamos a tener que hacer constantemente, ¿no? Estos cursos que son auxiliares, ¿no? De taller de lectura y redacción que se repiten constantemente en cada uno de los niveles educativos y que no son suficientes, ¿sí? Porque si cada uno de los maestros se hace cargo de leer y de escribir en sus clases, pues nos vamos a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil solventar este problema que tenemos de falta de comprensión lectora, de problemas, sí, que tienen que ver en muchas ocasiones con pues esta falta de escritura, esta falta de lectura y este analfabetismo funcional. ¿Qué sería leer? Leer es una actividad que se aprende durante toda la vida, un proceso cognitivo complejo que requiere que un lector medite o reflexione, se esfuerce, se corrija e identifique sus progresos y retrocesos. Leer no solo descifrar, sino comprender el texto escrito. Escribir es un acto mental de creación profunda. Va más allá de renglones con palabras, ya que es colocar afuera nuestro pensamiento. Escribir es reescribir, hacer correcciones y borradores hasta llegar a la versión final. Hablar es expresar un pensamiento por medio de palabras. Hablar es transmitir información, algo que todos somos capaces de hacer sin demasiada dificultad. Comunicar es, además, mover una emoción. Comunicar es competir porque queremos que nuestras palabras sean las que permanezcan en la memoria de los oyentes. Ferreiro explica que el iletrismo es el nuevo nombre de una realidad muy simple. La escolaridad básica universal no asegura la práctica cotidiana de la lectura, ni el gusto por leer, ni mucho menos el placer por la lectura. Entonces aquí tenemos, sí, algunos videos que hablan acerca del analfabetismo funcional y que tienen que ver con esta idea de que pues podemos encontrar a muchas personas que saben leer, saben escribir, pero debido a una falta de práctica, pues llegan a caer a este analfabetismo funcional. Sí, entonces tienen muchos problemas con la lectura, tienen muchos problemas con la escritura y pues bueno, esto también podría pues estar ocurriendo con algunos de nuestros estudiantes. Los voy a colocar dentro del chat estos videos. Son muy breves, muy cortos, sobre todo el primero. Pero bueno, nos dan algunas ideas importantes acerca de este tema. Bien, ya se los coloqué dentro del chat para que los puedan observar.
Bien, ¿qué les parecieron estos videos? ¿Alguien que desee opinar? Yo, maestra. Adelante, Dalia. Bueno, el primer video es sobre lo cuantitativo de la alfabetización en México. O sea, se nos da datos sobre qué tanta población mexicana está alfabetizada y qué tanta no, a través del INEGI. El estudio fue en 2007 o 2009, no recuerdo muy bien, pero es de manera general el panorama de educación que tenemos como país en ese sentido y las opiniones también de qué es lo que se tiene que hacer con urgencia, ¿no? Había un testimonio de la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM diciendo que un país, un pueblo, una comunidad, una sociedad que no sabe leer o escribir, pues es un país condenado a la intolerancia, a la ignorancia y pues a no evolucionar. Por un lado ese video, ¿no? Mostrándonos pues lo cuantitativo de la educación y que sí es un problema pues importante porque no solo es el 7% de la población, sino también los que eh, tienen rezago educativo o que no tienen estos procesos cognitivos desarrollados en el nivel básico, medio superior o superior que se espera. Por otra parte, el segundo video es sobre pues la importancia de las bibliotecas como manera de frenar o de ayudar a esta alfabetización funcional, ¿no? Que es lo que denomina el emisor del video, que pues es lo que comentaba usted, maestra, sobre la abstracción, la capacidad del ser humano con la lectura que se va perdiendo, que si bien sabemos leer y escribir, pero pues no comprendemos y no sabemos reflexionar acerca de lo que leemos, o que es una parte muy paupérrima la que reflexionamos o decimos en ciertas lecturas como estudiantes en algunos contextos. Y yo creo que los dos videos pues abordan esta alfabetización funcional desde lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Como presentándonos este fenómeno urgente que hay que atender y que hay que, como bien plantea usted, ocuparnos de alfabetizar al alumno. Es todo. Muy bien, Dalia, excelente, excelente comentario, reflexión. ¿Alguien más? Bien, pues nos vamos a dar cuenta, sí, de que este analfabetismo funcional es un problema que también, imagínense el video, sí, 2007, y aquí ya estamos en qué año, ¿verdad? Y todavía estamos con los rezagos, con los problemas que nosotros siempre encontramos dentro de la educación, que tienen que ver con la falta de comprensión, que tienen que ver con una falta de pensamiento crítico, que tienen que ver también con muchos problemas en lectura, en escritura, que tienen que ver también con una alfabetización y si está correcta o no la forma en que nosotros estamos realizando la misma, ¿no? Entonces, serían problemas, sí, que estamos arrastrando en cada uno de los niveles educativos y que, bueno, a mí me gustaría que en un primer momento, en esta primera sesión, ustedes se lo lleven a la reflexión y conforme vayamos avanzando en nuestra asignatura, pues se van a dar cuenta de que hay una infinidad de temas y de términos. Ahorita vimos únicamente una serie de términos vinculados con nuestra asignatura. Sin embargo, pues sí, hay mucho que reflexionar acerca del tema. Es un tema que si nos gusta también los maestros, pues que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con el desarrollo, sí, de esta alfabetización, los maestros, no solamente de educación básica, también encontramos maestros de bachillerato, maestros de universidad, etcétera,
que están preocupados por la lectura, por la escritura, por la comprensión lectora de sus alumnos, ¿no? Están preocupados por el desarrollo del lenguaje, porque bueno, el desarrollo del lenguaje vamos a encontrar problemas que si no se tratan a fondo, si durante un primer momento, si no se, pues se vinculan también con un contexto familiar, ¿no? Para que reciban apoyo cada uno de los educandos, pues los vamos a ir arrastrando, sí, hasta niveles posteriores, ¿no? Entonces, pues sí se tratan de problemas que vamos a estar revisando en nuestra asignatura y también vamos a ver muchas propuestas, ¿no? Vamos a ver estrategias para poder resolverlas. En su primer reporte de lectura, ahí, por ejemplo, alguien me comentaba que, bueno, hay que ver estrategias, hay que ver algunas ideas que ya planteadas de forma práctica. Sí vamos a ver estas partes, pero además sí me gustaría que cada una de estas ideas pues se lleven a la reflexión y a partir de ello pues nosotros estemos aplicando este pensamiento crítico que necesitamos en cada uno de los niveles educativos. Pues bueno, aquí me gustaría tener un espacio muy breve, esto va a ser muy rápido, para poder revisar rápidamente las referencias en APA y las citas en APA. Estamos utilizando la 7ª edición de APA. Entonces, recordar estas actualizaciones de APA rápidamente. Estaría, por ejemplo, las referencias, el dato de que deben de presentarse ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera aquí en este caso a un autor cuyo apellido es Aguilar, se coloca al inicio de la lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloca hasta el final de la lista de referencias. ¿Qué datos lleva? Si una fuente es un libro, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el de Beristain, pues vamos a estar colocando apellido paterno al autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Si tuviera un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si es José Luis, voy a colocar J.L. que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto, el año de publicación, el título del texto. Recordar que cuando la fuente es un libro, se va a colocar en cursivas, sí, o en itálicas este dato para poder enfatizarlo. Y al final, después, si tuviera el dato de la edición, después del título del texto, recuerden que se coloca este dato a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, no coloco este dato y al final el nombre del editorial. Un dato que ya se eliminó, recuerden que estamos utilizando la 7ª edición de APA, pues sería el lugar de publicación. Este sería un dato que ya no estamos colocando. Las citas, si yo coloqué una serie de referencias es porque coloqué una serie de ideas y que yo retomé de algunas fuentes, y así encontramos las citas textuales cortas y las citas textuales largas. Son textuales, pues porque yo hago una transcripción como tal de cada una de las ideas. Recuerden que no voy a cambiar ninguna palabra, ninguna letra al ser textual. Las citas textuales cortas de 4 líneas o menos serían unas 40 palabras, pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas, y las citas largas se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. Vamos a estar señalando, sí, entre comillas, el fragmento, sí, la idea que nosotros estamos citando. En este caso, al ser una cita textual corta, pues es una frase, es una oración, sí, a lo mucho una oración simple, en donde pues vamos a estar señalando la frase, sí, la cita textual, no vamos a cambiar ninguna palabra, ninguna letra, y al final coloco una cita parentética. ¿Por qué se le llama cita parentética? Porque los datos de la fuente se colocan entre paréntesis. Voy a señalar dentro de la cita parentética apellido paterno del autor, año de publicación y número de página o de párrafo.
recordar que si mi fuente es una página web, pues seguramente ahí no voy a encontrar los datos o el dato de los números de página. Entonces, si no está paginado el texto, voy a indicar el número de párrafo. Para esto enumero cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo en donde está esa cita o esa idea que estoy citando. Aquí tengo un ejemplo de una cita textual larga. Voy a colocar, en este caso, al ser más de dos autores, pues voy a utilizar et al, que significa y otros. Coloco el apellido paterno del primer autor. Después, recordar que en APA únicamente se utiliza el apellido paterno. Después, el año de publicación, dos puntos y aparte dejo un espacio o sangría, empiezo a copiar como tal el párrafo o el fragmento que voy a citar y al final pues voy a indicar el número de página o de párrafo de donde se sacó la información. Cita parafraseada, que es cuando yo la explico con mis propias palabras, voy a indicar nuevamente, aunque sea parafraseada, lo que sería el apellido de cada uno de los autores o del autor, el año de publicación. En este caso es donde yo podría omitir el número de página o el número de párrafo, porque yo podría estar parafraseando pues la idea de todo el libro. Entonces, pues en este caso sí podría estar eliminando este dato del número de página o de párrafo. En cambio, en la cita textual sí es un requisito que esté colocando el número de página o el número de párrafo al final de la frase o la idea citada. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas, de preguntas. No sé si con respecto a APA tengan alguna duda o alguna duda o pregunta con respecto a nuestra asignatura, a las actividades que están realizando en este momento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Adelante. Maestra, en relación a Dice, a la paz. Cuando dijo que, por ejemplo, le pusiéramos en una página web, ¿no? El párrafo, o sea, le ponemos literal la palabra párrafo, por ejemplo, 3, y ya. se colocaría par. Voy a colocarla dentro del chat. Se escribe par, por ejemplo, par 3, así como está dentro del chat. Par 3, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces sería como se coloca. Y este par, pues lo podemos colocar dentro de la cita parentética o se puede colocar al final de la frase o de la idea que estamos citando. Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿alguien más? Me comentaba Dalia que ya no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Bien. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Sé que en ocasiones es un tanto complicado, un tanto difícil el ponernos de acuerdo para poder estar dentro de una sesión. Me dio mucho gusto, sí, que estuvieran todos ustedes dentro de la misma. Recuerden que vamos a tener una siguiente sesión, ya la tienen configurada dentro de la página de inicio. Si ustedes se van a donde dice guía de aprendizaje, ahí van a encontrar sí, las sesiones que vamos a tener. Ahí tienen ya la liga para la siguiente sesión. Entonces ahí pueden revisarla de una vez o yo les voy a colocar posteriormente también el aviso, pues para que tengan presente sí, la fecha en que pues vamos a tener nuestra siguiente sesión virtual. Ahí vamos a hablar de literacidad. Entonces sería un tema vinculado también con esta alfabetización y que también está bastante interesante. Pues bueno, pues espero que tengan una excelente tarde, que descansen, maestros, maestras, que estén muy bien. Muchas gracias, maestra, igualmente.
Gracias, Gracias, hasta maestra, luego. igualmente. Hasta luego. Gracias. Buena Hasta tarde. luego. Gracias, igual, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta Hasta luego, luego. maestra. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, maestra. Un abrazo. Hasta luego. Maestra, una pregunta. Sí, adelante, Ulises. Bueno, por asistencia a esta sesión, esta semana no verá como una actividad de decir que sí estuvimos o un pase de lista. Pues yo voy a tener la grabación, entonces pues aquí de esta forma sé quiénes estuvieron dentro de la misma. Sí, entonces de hecho también les voy a compartir a ustedes la grabación. No. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada, Ulises.